¿Lo sienten? Porque yo sí. Algo cambió. Y no fue algo pequeño del live de ayer, el regreso inesperado que nadie vio venir y esas nuevas predicciones que están haciendo temblar al fandom. Todo está pasando demasiado seguido como para ser coincidencia. Y cuando empiezas a conectar los puntos. Lo que dijo Obi, lo que se está diciendo sobre Jimin y Jungkook, y lo que podría filtrarse en los próximos meses. La historia se vuelve mucho más grande de lo que imaginábamos, Garmy. Hoy no es un video cualquiera. Hoy vamos a hablar de todo. Y créanme, van a querer quedarse hasta el final. Pero antes de empezar, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para estar informada de las últimas noticias del Jikook. Y antes de entrar en todo lo que está explotando ahora mismo, tenemos que empezar por algo muy especial. Ayer fue el cumpleaños de nuestro querido Jin-hope, nuestro Obi, nuestro rayito de sol. Desde aquí le mandamos todo el amor del mundo, le deseamos salud, felicidad, éxito y que este nuevo año esté lleno de momentos luminosos como él siempre los regala al ARMY. De verdad, qué privilegio tenerlo. Y como era de esperarse, Obi hizo live para celebrar con nosotras. Fue un momento súper cálido, cercano, muy él. Se le veía tranquilo, agradecido, feliz, pero hubo un detalle que llamó la atención. En medio del live, le preguntaron por Jimin, y Obi respondió con total naturalidad que estaba descansando en casa. Y sinceramente, eso nos alegra muchísimo. Después de todo lo que han trabajado, de los proyectos, los ensayos, la presión constante. Saber que Jimin está en casa, recuperando energías, se siente como un respiro. A veces olvidamos que también necesitan desconectar, dormir, estar tranquilos. Se nota que este tiempo es importante para él. Y si algo queremos, es verlo sano, fuerte y feliz. Pero claro, cuando empiezan a acumularse pequeños detalles en el mismo momento en que otras cosas están ocurriendo en el fandom, es imposible no levantar la ceja un poquito, porque justo mientras sabíamos que Jimin estaba en casa descansando, otra historia empezaba a tomar fuerza, y aquí es donde entramos en el tema que tiene a medio ARMY debatiendo sin parar, y sí, estamos hablando del regreso de una cuenta que, para bien o para mal, siempre logra sacudir al fandom. Después de mucho tiempo en silencio, Futurizando volvió. Y no volvió con algo suave ni con mensajes ambiguos. Volvió directa, intensa y con afirmaciones que hicieron que medio ARMY se sentara a analizar cada palabra como si fuera un rompecabezas. Para quienes llevan años en este mundo del ship, saben que esta cuenta no apareció ayer. En el pasado, ya había hablado sobre Jimin, sobre su camino en solitario, y también sobre la conexión que muchos fans perciben entre él y Jungkook. Por eso, cuando anunció su regreso, el impacto fue inmediato. No fue un simple hola, estoy de vuelta. Fue más bien un sigo viendo lo mismo. Y más fuerte que antes, desde el primer momento, dejó claro que, según sus nuevas lecturas, la conexión entre Jimin y Jungkook no solo sigue presente, sino que estaría en una etapa aún más intensa. Obviamente, esto no son hechos confirmados, son interpretaciones basadas en Teroux y en la forma en que ella dice recibir estas energías. Pero lo que nadie puede negar es el efecto que provocan. En cuestión de horas, el fandom volvió a dividirse. Por un lado, quienes sienten que estas lecturas encajan con lo que han percibido durante años. Por otro, quienes prefieren mantenerse solo en lo que está confirmado públicamente. Lo interesante es que, más allá de creer o no, el regreso de Futurizando reactivó algo que llevaba tiempo en calma, el debate. El análisis y esa sensación de que podría haber mucho más detrás de lo que vemos. Y lo que realmente encendió todo, fueron las nuevas predicciones que compartió. Porque esta vez no se quedó en lo simbólico o en lo general. Fue mucho más directa, y cuando empezamos a ver exactamente lo que dijo, es imposible no entender por qué el fandom está hablando de esto sin parar. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que realmente encendió todo. Porque en sus nuevos mensajes, Futurizando no fue vaga ni ambigua. Fue directa, intensa y muy específica. Y eso es lo que hizo que el impacto fuera tan grande. Primero, habló de una conexión romántica extremadamente fuerte entre Jimin y Jungkook. Según sus cartas, la energía que ve entre ellos no es solo cercanía o amistad profunda, sino un vínculo emocional y físico muy difícil de ocultar con el tiempo. Mencionó la famosa carta de los enamorados, que dentro del tarot simboliza unión, elección del corazón y relaciones que marcan un antes y un después. Para quienes creen en este tipo de lecturas, esta carta no es ligera. Habla de decisiones importantes, de vínculos intensos que no pueden ignorarse. Obviamente, esto generó muchísima reacción. Algunas fans lo interpretaron como una confirmación energética de algo que siempre han sentido. Otras pidieron cautela, recordando que se trata de interpretaciones simbólicas y no de hechos. Pero eso no fue lo único. También habló de posibles filtraciones en el futuro. Según ella, durante las próximas actividades, especialmente en escenarios o giras, podrían ocurrir momentos espontáneos que terminarían saliendo a la luz. No algo planeado, sino algo natural que simplemente no podría esconderse.
Esto, como pueden imaginar, hizo que muchas personas empezaran a revisar interacciones pasadas con lupa. Cada mirada, cada gesto, cada momento compartido volvió a analizarse desde una nueva perspectiva y luego llegó otra parte que llamó muchísimo la atención. La música Futurizando mencionó que, en el futuro proyecto relacionado con Ariran, habría letras con un concepto de deseo prohibido. Algo intenso y emocional que, según ella, dividiría al fandom. No habló de declaraciones directas, sino de metáforas, simbolismos y mensajes artísticos que cada persona interpretaría a su manera. Y aquí es donde la conversación se vuelve todavía más interesante, porque sabemos que el arte, la música y la narrativa siempre han sido formas en las que los artistas expresan emociones profundas sin decirlas de forma literal. BTS ha trabajado muchas veces con dobles significados, conceptos y símbolos que permiten múltiples lecturas. Por eso, aunque no todos creen en estas predicciones, muchos sienten que este tipo de ideas encajan con la forma en que ellos han construido su universo artístico. Pero lo que terminó de hacer explotar el tema fue cuando se recordaron algunas predicciones del pasado que, para muchas fans, parecieron cumplirse. Y eso nos lleva a la siguiente parte, porque cuando miramos hacia atrás, algunas coincidencias resultan realmente llamativas, y es aquí donde muchas ARMY empezaron a mirar hacia atrás, porque más allá de creer o no en este tipo de lecturas, hay algo que no se puede negar: algunas de sus predicciones anteriores coincidieron con momentos reales que marcaron al fandom. Por ejemplo, cuando habló del futuro en solitario de Jimin, en ese momento dijo que alcanzaría el número 1 en Billboard con su lanzamiento. Muchas personas dudaron. No era imposible, claro, pero tampoco algo asegurado. Y cuando finalmente ocurrió, cuando ese logro histórico se hizo realidad, muchas fans recordaron esas palabras. Obviamente, esto no significa que haya una relación directa, pero sí generó la sensación de que, al menos en algunas ocasiones, sus lecturas parecían encajar con lo que terminó pasando. Después vino lo de la canción compartida. Se habló de un tema con sentimientos profundos y de una conexión musical entre Jimin y Jungkook. Y tiempo después, llegó esa canción tan íntima, tan emocional, donde la voz de Jungkook acompañó el mensaje de Jimin. No fue una colaboración promocionada oficialmente como dúo, pero su presencia estuvo ahí, de forma sutil. Y para muchas personas eso fue otra pieza que encajaba. ¿Y cómo olvidar la famosa foto? Cuando se mencionó que subirían una imagen que encendería internet, sonaba exagerado. Pero luego apareció esa foto de ambos de espaldas, sin camiseta, y literalmente el fandom colapsó. Tendencias globales, análisis por todos lados, debates infinitos. Era solo una imagen, sí, pero el impacto fue real. Por eso, cuando ahora vuelve con nuevas predicciones, es normal que muchas fans sientan curiosidad. No se trata de fe ciega, ni de creer todo sin cuestionar. Se trata más bien de esa sensación de ¿y sí?, de preguntarse si algunas coincidencias tienen un significado más profundo. Al mismo tiempo, también hay muchas ARMY que prefieren mantenerse solo en los hechos confirmados. Y eso es completamente válido. Cada persona vive su experiencia dentro del fandom de forma distinta. Pero lo que nadie puede negar es que todo esto ha vuelto a encender la conversación. Y ahora mismo, el fandom está más dividido y más activo que nunca, debatiendo, analizando y esperando. Porque todos sienten que este nuevo capítulo podría traer momentos muy intensos. Y como siempre que aparecen predicciones así de intensas, el fandom se divide. Por un lado, están las fans que sienten que todo esto encaja con lo que han percibido durante años, que leen cada gesto, cada mirada, cada pequeño detalle y sienten que hay algo real, algo especial entre Jimin y Jungkook. Para ellas, estas nuevas predicciones son solo un recordatorio de lo que ya saben, que hay química, complicidad y momentos que hablan por sí solos. Por otro lado, también hay quienes piden cautela, fans que prefieren quedarse solo con lo que es público, con los hechos confirmados. Para ellas, es fácil ver estas lecturas como interpretaciones simbólicas que no necesariamente reflejan la realidad, y lo más interesante es que, independientemente de en qué lado estén, todas terminan observando, analizando y participando en la conversación. Cada mirada compartida, cada gesto mínimo, cada detalle vuelve a ser analizado desde una nueva perspectiva al final. Esto demuestra algo clave: que el fandom está vivo, activo, y que la pasión que sienten por BTS y por el Jungkook sigue siendo increíblemente fuerte. Porque sí, pueden existir opiniones distintas, pero todas comparten lo mismo: el amor y la atención que le damos a estos chicos y a su historia, de la manera que cada una la percibe, más allá de ships, predicciones o teorías. Lo que realmente importa es que Jimin y Jungkook puedan ser felices y vivir a su manera, que puedan expresarse, disfrutar de su arte y de su amistad, o de lo que sientan entre ellos, sin miedo ni presión. Sí, sabemos que muchas veces no pueden decir todo abiertamente, pero si prestamos atención, si seguimos sus gestos, sus pequeños detalles, nos dejan pistas, pequeñas señales que nos permiten sentirnos cerca de ellos y seguir disfrutando de su historia desde nuestro lugar.
Y esa es la belleza de esto, aunque no sepamos toda la verdad. Podemos celebrar cada momento que comparten, cada mirada, cada interacción, cada gesto. Porque para nosotras, esas señales son suficientes para emocionarnos, para sentir que estamos siendo parte de algo especial. Así que, ARMY, sigamos observando, sigamos apoyando y sigamos disfrutando de cada instante. Con cariño, con respeto y con esa chispa de emoción que hace que el Jikook sea tan único y tan especial para todas nosotras. Porque al final, si ellos están felices, nosotros también lo estamos. Y eso es lo que realmente importa.